Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí estamos en un sitio donde solo se dice la verdad. Ustedes saben que ese es mi compromiso moral en nombre de mis antepasados de desmentir las mentiras sandinistas. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa en YouTube. Solo toquen la campanita o donde dice suscriban o subscribe. Toquen ahí y se acabó. No les toma nada y no cuesta nada y es secreto. Pero es muy importante para este programa. Bien, este segmento de hoy se llama El virus del olvido, el hechizo del achayo. Hoy no vamos a hablar de la purga en el ejército, no vamos a hablar de los asesinatos en el exilio. Ya eso lo conocemos, lo hemos hecho en el pasado. Hoy vamos a hablar del arma que hace posible todos esos horrores, el arma invisible que la dictadura ha inoculado en nuestra sociedad, inoculado, como una inyección. Hoy vamos a hablar del virus del olvido. Disculpen. ¿Cómo es posible que un régimen odiado por no menos del 85% de la población siga en el poder? No es solo por las armas, es porque han desatado una guerra psicológica para que nos olvidemos quiénes somos, de dónde venimos y lo más importante, de lo que somos capaces. Este virus, mis amigos, tiene un objetivo. No solo quiere controlar el presente, quiere borrar el pasado para ser el dueño absoluto de nuestro futuro. Vuelvo a tocar el punto de mis amigos periodistas de izquierda, que entonces no son periodistas, son comentaristas, como yo. Los periodistas de izquierda quieren venderle a ustedes un pasado falso. Nadie, ustedes me han oído aquí, nadie ha dicho que el somocismo y los 50 años de liberalismo fueron perfectos, bajo ningún punto. Ni que estires el chicle de la imaginación, no. Como todo gobierno, lo estamos viendo ahorita que pasó Biden, el de Obama, el de Trump, el de Bush, todos tienen problemas, porque son seres humanos. Pero de eso a los cuechos inventados de la desinformación que estos supuestos periodistas dicen, ahí no voy yo. Quiere que el nicaragüense se mire al espejo y ya no se reconozca. Que vea a un ser derrotado, dividido y sin memoria. Eso es lo que quiere la dictadura. Y la arquitecta de esta plaga mental, la que cultiva este virus en su laboratorio del mal en el Carmen, es nada menos que la hechicera Rosario Murillo. Este virus tiene 3 síntomas claros. Quiero
que los identifiquemos en su día a día, en las conversaciones con sus vecinos, en lo que leen en las redes. El primer síntoma es la amnesia histórica. Ahí comencemos. Hace un par de días les conté de las mentiras que Miguel Mendoza y Miguel Mora también dice al aire acerca de la época de los Somoza. Eso es otra forma de borrar la historia, tergiversarla. Lo he visto con dolor. Jóvenes periodistas, gente con buenas intenciones, que repiten las mentiras sandinistas, la desinformación que ellos quieren alimentarle a la ciudadanía, como si fueran verdades sagradas. Hablan de la dictadura de los Somoza, sin reconocer que hubo más de una docena de presidentes entre 1929 y 1979. Después de que se firmó el acuerdo del Espino Negro, se hizo una elección supervisada por los marinos americanos, observada. ¿Y quién fue el ganador? El general José María Moncada, liberal hasta las cachas. Todos los tres Somozas vinieron después de eso. Vino el presidente Jarquín, vino el presidente Víctor Román, Benjamín, ¿cómo se llamaba el doctor Benjamín? Ya se me olvida. Ahí tengo los nombres de todos los presidentes, René Schick, Lorenzo Guerrero, etcétera. Lobo Cordero, el general Martínez, en fin, hasta Güero, pues. Todos pasaron por el gobierno. No lo digo para defender un apellido, lo digo porque es la verdad histórica, nos guste o no, que la verdad es la verdad. Lo han querido enterrar bajo una montaña de propaganda. Han convertido nuestra historia en una caricatura para justificar sus crímenes. Quieren que olvide la Nicaragua del respeto, la Nicaragua del trabajo, la Nicaragua cristiana que tenía fe, la Nicaragua donde los carros se paraban a las 6 de la tarde y los choferes se ponían la mano en el pecho para honrar la bandera. No lo hacen por casualidad, lo hacen porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin raíces. Es un árbol sin raíces. ¿Qué es lo que pasa? Se cae con el viento. Cualquier vientecito lo bota. El segundo síntoma es el de parálisis por división. El virus nos susurra al oído que la unidad es imposible. Aquí les voy a hacer una observación. Fíjense bien cómo el Chino Enoc, supuestamente antisandinista, supuestamente vino entre los presos, supuestamente peleado con la dictadura. ¿Y qué es lo que hace aquí el Chino Enoc en sus asquerosas disposiciones de vulgaridades y mentiras? Primero, es un cobarde, porque atacar a gente desarmada es un cobarde. Segundo, es un mentiroso. Ay, Dios mío, ¿cómo miente ese hombre? Fíjense que miente, 90% de lo que miente no lo conoce ni lo sabe, simplemente lo inventa. Ese es el que viene a unirnos. Mentira, viene a dividirnos. La oposición son una sopa de letras, todos peleando por un hueso. Y muchos, agotados, se lo creen. Pero, ¿quién fomenta esa división? ¿Quién se beneficia de nuestro pleito? Ellos. Es la vieja táctica de divide y vencerás. Nos ponen a pelear entre nosotros.
Por eso yo dije, dejemos de tratar de unirnos, porque todos pensamos diferente, pero nos podemos aliar. Vos con tu pensamiento y yo con el mío, vamos agarrados de la mano, aliados, como fue la UNO. 20 y pico organizaciones se aliaron para elegir el candidato de la UNO, doña Violeta Barrios de Chamorro. Eso es lo que necesitamos volver a hacer. Debemos de aliarnos para pelear contra ellos. Nos han hecho olvidar que en nuestras casas, en los años 50, 60 y 70, podíamos ser fanáticos de equipos de béisbol rivales, como el Boer y el 5 Estrellas. Y al final del día seguimos siendo amigos y hermanos. Yo me acuerdo, yo iba al pedagógico con muchachos en primer año, sexto grado. Ya éramos hombrecitos. Y éramos arrechos. Yo iba con el 5 Estrellas y algunos amigos iban con el Boer. Pero al día siguiente estábamos tomándonos una bebida allá en el drive-in del Retiro y comiéndonos un popcorn y qué sé yo. Hemos olvidado cómo discrepar sin odiar. Hemos olvidado el concepto de civilización, y el sandinismo es el que lo vino a implantar a base de resentimientos que ellos sienten. Por eso le advierto a los periodistas, dejen de dividir con sus resentimientos. Todos ustedes son resentidos. Dejen de hacer eso porque están haciéndole un mal a Nicaragua y la gente se va a cansar de la mentira de ustedes. El tercer síntoma, el más peligroso, es la autocensura del alma. El virus que te hace dudar de tu propio juicio, te hace pensar, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que es mejor no hablar para no buscarse problemas? Te lleva a un exilio interno. Tu cuerpo está en Nicaragua, pero tu espíritu está amordazado, amarrado, secreto. Ese es el triunfo final del tirano. Cuando ya no necesita un policía en cada esquina, porque ha puesto un guardia dentro de nuestras propias cabezas, el miedo. A mí me llaman todos los días, ¿no te da miedo decir esas cosas? ¿Por qué? Si estoy diciendo la verdad. Jesucristo fue crucificado por decir la verdad. Miles de personas han sido asesinadas por decir la verdad. Tengan la valentía de decirla, peleemos por eso. Pero hoy, mis amigos, yo no he venido solo a describir la enfermedad. He venido a traerles la vacuna contra esa enfermedad. La vacuna contra el virus del olvido. La tenemos todos y cada uno de nosotros. Se llama la memoria activa, la que yo uso para desmentir a estos malandrines que viven acusando a mi familia de falsedades. Mis familiares todos hicieron errores, todos tenían defectos, pero no les voy a aceptar que fueron los terribles dictadores que el ignorante de Miguel Mendoza dice que somos. No voy a permitirlo, ni hoy ni nunca, porque no fue verdad. Si lo fuera, Nicaragua no fuera como la recibieron en 79. Si lo fuera, no existía el sandinismo. Esas son las mentiras de la desinformación comunista. Memoria activa, damas y caballeros, es la vacuna contra las 3 dosis del malandrín. La primera dosis que les voy a dar es el testimonio personal. ¿Recuerdan a ese valiente compatriota, don Sergio Martínez,
que me escribió desde el exilio, un hombre que en su juventud fue sandinista, herido por una niñez sin padre y lleno de resentimiento, pero que encontró en la fe la fuerza para sanar y ver la verdad. Su historia, su confesión humilde, pero poderosa, es una dosis pura de esa vacuna. Escúchenla. Mi vacuna, mi dosis, se las doy todas las semanas, 3 veces por semana salen mis programas. Les estoy dando la vacuna de la historia verdadera. Cada vez que un nicaragüense cuenta su verdad, está creando un anticuerpo contra la mentira oficial. Ustedes, los que me escuchan a diario, son la farmacia de la patria. Sus recuerdos son el principio activo de esta cura. Los veteranos de la Guardia Nacional, los veteranos del Partido Liberal Nacionalista, nuestros abuelos, ustedes son la biblioteca viviente de la verdad. No dejen que se queme esa biblioteca, que es lo que Daniel Ortega y la hechicera Murillo quieren con nosotros. Quemar la historia. La segunda dosis es la valentía de la verdad. Incómoda. Y aquí hablo yo, Álvaro Somoza. Yo me he parado aquí y he reconocido los errores de mi familia. El principal de ellos fue aferrarse al poder, querer mantener el continuismo. Gracias a Dios mi padre no estuvo en ese rollo, pero mi abuelo Tacho y mi tío Tacho sí lo tuvieron. Un error craso. Hacer eso para mí es la forma más potente de vacunarme, decir la verdad y de vacunar al pueblo que lo escucha, porque demuestro que no le tengo miedo a la historia, ni a la mía, ni a la de Nicaragua, ni a la de mi familia. La dictadura Ortega Murillo quiere que escondamos el pasado. Nosotros debemos ponerlo sobre la mesa, con todos sus errores, con sus luces y sus sombras, para aprender de él. Un pueblo que confronta su historia, toda su historia, es un pueblo que se vuelve inmune a los tiranos. La tercera dosis, la dosis del refuerzo, es la fe. La fe que tenemos es la memoria del alma, es recordar la promesa que nos hizo la Virgen de Cuapa en 1980, que por medio de la oración vendrá la paz, en recordar las palabras del nuevo Papa León XIV, que nos advierte contra las filosofías socialistas, que solo traen miseria y nos recuerdan la sabiduría de San Agustín. En lo esencial, unidad; en la duda, libertad; y en todo, amor. Les repito las palabras de San Agustín. En lo esencial tiene que haber unidad. En la duda tiene que haber libertad. Y en todo en la vida tiene que haber amor. La dictadura puede profanar los templos, puede apresar a monseñores y correr a sacerdotes, exilar a monjitas de la caridad, pero no puede profanar la fe que llevamos aquí adentro. Danielito,
Aquí está la fe, que nunca vas a poder cambiarla. Y como yo, todos los nicaragüenses. Tal vez no van a misa, tal vez no dan su diezmo, pero tienen fe en Dios. La fe que llevamos dentro, nadie nos las puede tocar. La fe es el sistema inmunológico de nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo nos vacunamos masivamente? Bueno, yo les voy a decir, con acciones concretas. Primero, conviértanse en los archiveros de la patria. Les doy una tarea. Esta semana, saquen los viejos álbumes de fotos. Escaneen esas imágenes de la Nicaragua de antes. Graben un video corto con su celular, el de los padres y de los abuelos, contando una historia de cómo era un barrio, cómo conocieron a un Somoza, cómo fue la historia verdaderamente. Cuéntenlo, cómo fue el presidente René Schick. Súbanlo a las redes. Súbanlo a las redes con el hashtag numerito virus del olvido. Ahí van a ver. Inundemos el internet con nuestra memoria. Creemos un archivo digital indestructible de la verdadera Nicaragua, la belleza. Aquella Nicaragua que tuvimos antes del terremoto, ¿se acuerdan? Qué belleza de país. Incluso después del terremoto, cuando se estaba modernizando aún más y reconstruyendo, esa Nicaragua es bella. Ese fue el primer esfuerzo. El segundo esfuerzo es formen cadenas de la verdad como cadenas de oración. No nos dejemos engañar. No se limiten a compartir ese video. Cuando lo hagan, añadan un recuento personal. Compartan ese mensaje conmigo, con Álvaro. Y yo les cuento que en mi casa, mi abuelo me enseñó a 1000 cosas, a respetar la iglesia, a trabajar fuerte, a madrugar. Yo les puedo retar a ustedes, vayan a las fincas de nosotros y pregúntenle a los viejos trabajadores, hombre, ¿a qué horas llegaban los Somozas a trabajar? Ahí van a ver. Fíjense que yo llegaba a Altamira en mi avioneta a las 6, 7 de la mañana. Quiere decir que me despertaba a las 4:30. Yo llegaba a Santa Cruz, en Villa El Carmen, a ver el fumigador. Me despertaba a las 4:30. Por años. Toda la vida hemos sido trabajadores porque vimos el ejemplo vivo de mi abuelo, de mis padres. Cada vez que hacen eso, cada vez que dicen la verdad histórica, no solo comparten un video, están administrando una dosis de la vacuna a todo su círculo. La tercera vacuna, únanse a la fortaleza de la memoria. Nuestra alianza por la libertad de Nicaragua no es un partido más, es un proyecto para ser el arca donde guardemos esa memoria y la verdad para la reconstrucción. No me tomen ligeramente. Yo recibo constantemente videos de la vieja Nicaragua. Eso debe de incrementar y ser guardado porque ya no existe, pero lo volvemos a construir. Este partido no es una sopa de letras, es una organización con estatutos, con reglamentos y con un plan. Afíliense. Ya saben el número, se los vuelvo a dar. 786-960-4180. Envíen su identificación en secreto
para que yo los pueda afiliar. Ya vamos por arriba de 4,000 y pico de gente y todos los días entran, todos los días. A veces 2, a veces 16, a veces 20, a veces 18, a veces 14, todos los días. Al unirnos, no solo sumamos las fuerzas, sino que creamos una fortaleza inmune al virus. Nicaragua, la batalla final no se librará en los cuarteles, se está librando en nuestras mentes, nuestros recuerdos, en nuestros sagrados corazones. La Rosario Murillo lo sabe, el Daniel Ortega lo sabe, por eso es que viven con la desinformación, por eso mandan al pobre diablo, asesino, confeso del Chino Enoch a contar mentiras, porque se lo juro que son mentiras, yo las he escuchado. A mí me mandan, yo no veo ninguno de estos payasos, pero a mí me mandan constantemente cortos de lo que dicen, porque me mencionan o mencionan a mi familia. Y ahí me doy cuenta de las barbaridades que mienten. Esa gente quiere que olvidemos la belleza del pasado. Cuando éramos niños que jugábamos yoyo o trompo o cero escondido, cuando en las calles no habían peligro, cuando andar a caballo era la libertad más linda que sentíamos. Eso, los Ortega y los criminales sandinistas quieren que olvidemos. Pero nosotros vamos a recordar el sonido del clarín a las 6 de la tarde en nuestra mente. Y nos vamos a parar de pie cuando estén arriando la bandera. Vamos a recordar el sabor de aquel vigorón del parque, aquel tiste, aquel pinolillo, aquel gallo pinto con huevo frito, tortilla caliente recién salida del comal con cuajadita fresca. Vamos a recordar el orgullo de nuestra bandera azul y blanco sin tenerla que esconder, andarla sin tener que ir a la cárcel por tenerla. En las marchas, nada rojinegro vamos a tener. Vamos a recordar el rostro de cada joven asesinado en 2018. Vamos a recordar, porque recordar es resistir y es volver a vivir. Recordar es un acto de rebelión. Recordar es la promesa que volveremos a ser libres. No dejen que el virus les gane. Vacúnense con la verdad. Inmunícense con la fe. Y prepárense, porque un pueblo con memoria es un pueblo invencible. Que se van, se van. Que viva Nicaragua libre. Dios los bendiga a ustedes y muchas gracias por escucharnos. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua.